Ok. Como para a la izquierda de -3 y a la derecha de 3 no tienes información, entonces lo que vas a tener que hacer es tabular. Vas a tener que darle valores, unos dos valores a la izquierda de -3, por ejemplo, -5 y -4, otros dos valores a la derecha de 3, por ejemplo, 4 y 5. Y ya con esto, tú localizando esos dos puntos y teniendo en cuenta que no puede cortar las asíntotas, ya podrás hacer la gráfica a la izquierda de la asíntota -3 y a la derecha de la asíntota 3. Ok, gracias, profe. Okay, no sé si quedó claro o todavía tengas alguna duda. No, sí, ya me quedó claro. Ahora, ¿por qué necesitamos tabular a la izquierda de -3 y a la derecha de 3? Porque no tenemos información. Y ahí ya no nos sirven las intersecciones con los ejes, porque de este lado pues ya no va a cortar el eje de las 10. Entonces, aquí las intersecciones ya no nos sirven. Lo que hay que hacer es tabular. ¿Por qué entre -3 y 3 no necesitamos tabular? Porque sabíamos que era un máximo que estaba en el origen, y si es un máximo, pues no puede ir hacia arriba, necesariamente tiene que ir hacia abajo, no corta las asíntotas. Es decir, entre -3 y 3 sí teníamos información para esbozar la gráfica, pero antes de -3 y después de 3, no. ¿De dónde obtenemos la información? Pues tabulando. Y ahí es donde sale. O sea, hay que tabular esos valores. Con dos es suficiente. Ya esos dos valores nos dan la idea de cómo se comporta la gráfica. Bueno, porque si lo dejamos solamente así, el problema está mal. Hay que graficar lo que está a la izquierda de -3 y lo que está a la derecha de 3. ¿Alguna otra duda con la tarea? ¿Alguna otra pregunta con su tarea? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo más, ya para dejar esto por la paz. Ya está también la actividad, la acabo de generar hace un rato. Hoy tienen que subir su tarea. Miren, vamos con el problema 16. La pregunta es la misma. Nos piden encontrar valores críticos, eh, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, extremos relativos y graficar. Y en el problema 16, la función es x raíz de 8 menos x cuadrada. Miren, así como cuando teníamos funciones racionales y que nosotros cuidamos donde se presentaban las asíntotas, porque estas nos separaban el problema en partes, cuando una función tiene raíces cuadradas o raíces de índice par, cuadradas, cuartas, sextas, etcétera, aquí también hay que cuidar qué valores son los que x puede tomar. Porque acuérdense que lo que está dentro de la raíz, que llamamos cantidad subradical, no nos puede quedar negativa. Las raíces cuadradas de cantidades negativas no existen. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando en una función se presenten las raíces cuadradas, hay que analizar qué valores son los que le podemos dar a x o qué valores no le podemos dar a x. O sea, no le podemos dar a x valores que nos haga que la resta que está dentro de la raíz nos dé negativa, porque eso no existe con los reales. ¿Podrá ser positiva? Sí. ¿Podrá ser cero? Sí, pero esa resta no puede ser negativa. Entonces, antes de derivar, igualar a cero, etcétera, hay que ver para qué valores de x lo que está dentro nos da o cero o positivo, pero no cantidades negativas. Es decir, para que esto exista, 8 menos x cuadrada necesariamente tiene que ser mayor o igual que cero. Si pasamos la x cuadrada del otro lado, nos quedaría 8 mayor o igual que x cuadrada.
Si le sacamos raíz a ambos términos, voy a ordenar esto, nos queda x menor o igual que, porque como puse primero la x, es menor o igual que la raíz de 8. Estos son los valores que le podemos dar a x. Si le damos un valor mayor que la raíz de 8, eso ya no existe con lo real. Sería más o menos la raíz de 8. Bueno, ahora sí, ya que hemos aclarado qué valores son los que le podemos dar a x, cualquier valor que resulte fuera de esto, ni siquiera lo vamos a considerar, porque no existiría, nos daría cantidades subradicales con signo negativo. Ahora sí ya podemos nosotros proceder a aplicar lo que hemos aprendido. Antes lo ponemos en forma exponencial y ahora sí derivamos. Es un producto, la regla dice primero por la derivada del segundo. El segundo como una u a la n por u, a la n menos 1 por la derivada de u, más el segundo por la derivada del primero. La derivada de x es 1, nos queda raíz de 8 menos x cuadrada. Bien, esa es la derivada. Antes de igualar a 0, pues hay que darle forma. Primero, un medio con 2 se cancela, x por menos x me va a dar menos x cuadrada. Bajamos para hacerlo positivo, menos x cuadrada sobre la raíz de 8 menos x cuadrada más raíz de 8 menos x cuadrada. Antes de igualar a 0, resolvemos la fracción y ahorita a veces porque es muy conveniente que resolvamos esta fracción. Tiene como denominador 1. Decimos, raíz de 8 menos x cuadrada entre ella misma me da 1 por menos x cuadrada menos x cuadrada. Signo que sigue es más, los signos se conservan. La raíz entre 1 por la misma raíz, pues es como si quedara elevada al cuadrado. Las raíces se cancelan y nos queda 8 menos x cuadrada. Voy a continuar acá, reducimos términos. F' será entonces menos 1 nos da menos 2x cuadrada más 8 sobre la raíz de 8 menos x cuadrada. Muy bien. Esta es la derivada y esta es la que nos va a dar toda la información. Ahora, ¿qué hacemos con la derivada? La igualamos a 0. Ahí está ya. Y hay que resolver la ecuación. ¿Por qué fue que resolvimos primero las sumas de fracciones? Porque con un solo denominador podemos decir que todo lo que está dividiendo pasa multiplicando a 0 y se va a hacer 0. Y si hubiéramos tenido dos términos, eso no lo podemos hacer, al menos de esa manera. Y si esto va a pasar multiplicando a 0, pues se va a hacer 0, nos queda menos 2x cuadrada más 8 igual a 0. Resolvemos menos 2x cuadrada, el 8 pasa como menos 8. X cuadrada es igual a menos 8 entre menos 2. X cuadrada es igual a 4 porque menos entre menos nos da más. Raíz a ambos términos, x vale más menos 2. Significa que tiene dos valores críticos. Uno, donde x vale menos 2, y otro, donde x vale 2. Por lo tanto, habrá dos puntos críticos. Donde x vale menos 2 sería 1, y donde x vale 2. Ahora, para que sean puntos, además del valor de x, pues necesitamos el valor en y. Por lo tanto, digan ustedes, ¿cuánto vale y cuando x vale menos 2? ¿Cero? No. Es y, no y prima. ¿Cuánto vale y cuando x vale menos 2?
Menos Vale menos 4. Sí, vale menos 4. ¿Y cuando vale 2? 4. Vale 4. Muy bien. Que además están dentro del dominio de la función, de los valores permitidos, el 2 y el menos 2. Ok, ya sabemos que son dos puntos críticos. Ya sabemos que cuando x vale menos 2, ya vale menos 4. Y cuando x vale 2, ya vale 4. Lo que no sabemos todavía es qué tipo de extremos sean. Si son máximos, mínimos. Y entonces, ¿cómo vamos a saber qué tipo de extremos son? Bueno, para ello necesitamos darle valores a la derivada antes y después de cada valor crítico. Y bueno, lo que hemos hecho es construir una tablita que nos va a ayudar a no tener que trabajar de mano, a evitar el pasarnos de un valor a otro. Eso es lo que hace la tablita. ¿Cómo se construye? Bueno, pues vemos cuántos valores críticos tenemos. Tenemos 2. Pues entonces va a tener 2 rectas verticales. A ver si se alcanza a ver. Porque tiene 2 valores críticos, que es x igual a menos 2 y x igual a 2. Miren, aquí yo sí quisiera hacer una acotación. Ayer una compañera que no me acuerdo si es de este grupo de otro, me preguntaba que por qué, si ya tenía la tablita, los resultados no le salían, no le checaban. El problema que presentaba es que no tenía en orden estos valores. Acuérdense que los números tienen un orden. Siempre los menores van primero y los mayores van después. No aparecen conforme los obtuvimos aquí. Si primero yo tengo el 2 y tengo el menos 2, y yo no voy a poner un 2 primero y un menos 2 después. O sea, no importa en qué orden los encontramos. A la hora que los colocamos aquí en la tablita, siempre primero tiene que ir el menor y después tiene que ir el mayor. O sea, ese orden no podemos omitirlo. No importa en qué lugar encuentren los valores. O sea, eso no tiene nada que ver. Cuando ustedes construyen la tablita, siempre, primero, tienen que poner los valores menores. Si no, pues no vamos a poder resolver eso. Vamos a ver que no hay cambios de signo y vamos a pensar que no hay extremos cuando sí los hay. Entonces, nada más mucho cuidado con eso. Cómo los acomodamos en la tablita no depende del orden en que los encontramos. Depende de cuál es menor y cuál es mayor. Ese es de lo que depende. Bueno, aquí tendremos los valores de x que sean menores que menos 2. ¿Hasta dónde? En este caso no va hasta menos infinito, porque acuérdense que ya dijimos que hay valores que no puede tomar la función, porque nos darían cantidades subradicales negativas. Y aquí lo tenemos, sería hasta menos la raíz de 8. Si yo le doy un valor menor, ya no existe con los reales, ya nos daría cantidades negativas dentro de una raíz. Por eso esto no puede ir hasta menos infinito. Y aquí tendremos los que son mayores que menos 2, pero menores que 2. Y por último, los mayores que 2, pero menores, aquí tampoco va hasta infinito. Por el problema del dominio de la función, llega hasta la raíz de 8. Si yo le doy un número mayor, pues ya me va a dar cantidades subradicales negativas y eso no existe con los reales. Por eso no viene desde menos infinito y no va hasta más infinito. Solamente de menos raíz de 8 a más raíz de 8, esto por el dominio de la función. Porque si yo le doy un valor menor que menos raíz de 8, ya no existe con los reales. Nos daría cantidades imaginarias. Por ejemplo, si le doy el menos 3 a x, esa función ya no existe con los reales. Es por eso que no va de menos infinito ni a más infinito, por el problema del dominio. Ahora, la derivada, la voy a anotar aquí, es
menos 2x cuadrada más 8 sobre la raíz de 8 menos x cuadrada. Y vamos a darle valores dentro de este intervalo. Y ustedes me irán diciendo cuáles son los signos que va tomando la derivada. A ver, nada más para podernos ubicar bien, ¿cuánto vale la raíz de 8? 2.5. 2.5. ¿Sí? ¿Ya la sacaste ahí? 2.8. 2.8, Raíz. perdón. Ok. Entonces, un número comprendido entre menos 2 y menos 2.8. Bueno, podría ser el menos 2.5, como me habías dicho. Hagamos operaciones. Acuérdense que nos interesa más que nada los signos. Y entonces decimos 2.5 al cuadrado. A ver cuánto les da. Por menos 2 más 8. Ese resultado, ¿qué signo tiene? Menos 4.5. Menos. Ok, nos interesa el signo nada más. Es menos. Abajo, 2.5 al cuadrado. 8 menos 2.5 al cuadrado, ¿cuánto les da? Más 1.5. Ok, fue positivo, la raíz sigue siendo positivo, menos entre más es menos. Significa que la derivada es negativa, por lo tanto la función decrece. Ahora, un valor entre menos 2 y 2. 0. 0. Muy bien. 0 nos da más 8, arriba es más. 0 nos queda raíz de 8, que también es positiva, más entre más es más. La derivada es, perdón, la derivada es positiva, significa que la función crece. Ahora, un número entre 2 y 2.8, que habíamos trabajado 2.5, pero ahora positivo. 2.5 al cuadrado por menos 2 más 8 nos dio negativo. 2.5 al cuadrado menos 8 nos da positivo, menos entre más es menos. La derivada es negativa, la función decrece. Y así es como se comporta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Entonces, miren, hay que tener mucho cuidado, así como con las funciones racionales. Lo primero que hacemos es checar si presenta asíntotas, dónde están. Con las funciones que tengan raíces cuadradas, ustedes deberán de checar cuál es el dominio de la función, es decir, para qué valores de x esa función existe, que no nos dé raíces de cantidades negativas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok, entonces vamos a graficar. Para ello necesitamos borrar y voy a anotar la información que tenemos, que es, bueno, todavía me falta, miren, no hemos concluido esto. Donde x vale menos 2, si la derivada cambia de menos a más, es decir, la función decrece y luego crece, presenta un mínimo, que vale ¿cuánto? Lo que vale y en ese punto, un mínimo que vale
menos 4. Donde x vale 2, la derivada cambia de más a menos, es decir, crece y luego decrece. Ahí la función presenta un máximo que vale lo que vale y en ese punto. Entonces tiene un mínimo que vale menos 4, donde x vale menos 2. Un máximo que vale 4, donde x vale 2. Entonces presenta un máximo menos 2, menos 4 y un mínimo, no es cierto, este es en 2,4 y un mínimo en menos 2, menos 4. Bien, vamos con esos valores a hacer un esbozo de la gráfica. Ahora sí voy a borrar, si no hay preguntas. ¿Nadie? Bueno. Vamos a graficar, miren. En este caso no tiene asíntotas, ese no es el problema. El problema es que debemos de tener mucho cuidado con el dominio de esa función. ¿Para qué valores existe? Fíjense, nada más para que vean lo de las intersecciones. Con el eje de las y hacemos x igual a 0. Si x vale 0, pues no importa cuánto nos dé aquí adentro. Esto afuera es 0, por cualquier cantidad sigue siendo 0. Entonces, si x vale 0, a la hora que sustituimos, y también vale 0. ¿Qué significa? Que va a pasar por el origen. Corta por el origen. Donde x vale 0 y y vale 0, es el origen. Por ahí va a pasar. Tiene un máximo donde x vale 2, que vale 4. Máximo. Tiene un mínimo que vale menos 4, donde x vale menos 2. Ese es el mínimo. Ahora, dijimos que la gráfica solamente se puede hacer entre más menos la raíz de 8, es decir, el valor menor que puede tomar x es menos raíz de 8, el valor mayor que puede tomar x es más raíz de 8. Si ustedes sustituyen raíz de 8 aquí, a la hora que hacen operaciones, les va a quedar un 0. Significa que ahí es donde corta al eje de las x, donde lleva el 0. Y raíz de 8 quedamos que era 2.8, algo así me dijeron. Entonces empieza aquí, en menos raíz de 8, y termina por aquí, en más raíz de 8. A la izquierda no existe, ya nos da negativos. A la derecha no existe, ya nos dan negativos. Entonces, la gráfica más o menos se comporta de esta manera. Baja, hace el mínimo, pasa por el origen, sube, forma el máximo y nuevamente llega a la raíz de 8. Y ya no pasa, después de aquí ya no hay gráfica, porque ya nos darían cantidades subradicales negativas. O sea, aquí empieza la gráfica y aquí termina. Antes de menos raíz de 8 no hay curva. Después de menos raíz de 8 tampoco hay gráfica. Eso es todo lo que tenemos. Y sabemos que no hay gráfica porque estos valores están fuera del dominio. Ya nos darían cantidades subradicales negativas. En otros casos hemos dejado abierto que va hasta infinito, pero aquí no. Aquí empieza en menos raíz de 8 y termina en raíz de 8. Antes de menos raíz de 8 no existe. Después de raíz de 8 tampoco existe. Y esa sería la gráfica de esa función. ¿Alguna pregunta? Yo, profe. Entonces, cuando voy a marcar los intervalos de crece y crece, voy a poner los paréntesis, los corchetes, porque están En cerrados. este caso, sí me faltó eso, qué bueno que me acuerdas.
Por ahí ustedes tienen la tablita y pueden checar que la gráfica crece a partir de -2 hasta 2 y que decrece a partir de menos raíz de 8. Por este sí lo puede tomar, entonces es cerrado en menos raíz de 8 hasta -2, ahí es abierto, unión con, y vuelve a decrecer a partir de 2, que es abierto, hasta la raíz de 8, que sí es cerrado porque estos valores sí los incluyen, los otros extremos no. Sí, tienes razón, así era, me habría faltado esa información. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ok, entonces, podríamos resumir aquí lo siguiente. Si la función que nos piden analizar es un polinomio, pues la verdad es que no tienen problema. Los polinomios no tienen problema de dominio, son continuos, no presentan asíntotas. Ahí nos vamos directo a derivar, igualar a 0, resolver la ecuación y todo lo demás. Pero si la función que nos dan es una función racional, lo primero que hay que hacer es ver si tiene asíntotas verticales. Si en caso de que tenga, necesitamos ubicarlas, ¿dónde están? Porque ya quedamos, ya lo dijimos, las asíntotas verticales nos dividen el problema como si tuviéramos problemas diferentes. Ahora, ¿cómo sabemos dónde, o cómo podemos saber dónde están las asíntotas verticales? Pues para ello hay que analizar para qué valores de x nos queda una división de constante entre 0. Ahí donde nos quede constante entre 0, ahí está la asíntota vertical. Si no hay manera de que nos dé una división entre 0, pues no tiene asíntota. No todas las fracciones tienen asíntotas verticales. Por ejemplo, se me ocurre ahorita x más 2 entre x cuadrada más 9. Sí, esa es una función racional, es cierto, pero esa no tiene asíntotas. Es decir, no hay valores de x para los cuales lo que esté abajo se haga 0. Por más valores que le quieran dar a x, no hay manera que esa suma se haga 0. No hay forma. Entonces, esa no tiene, aunque es racional, no tiene asíntotas verticales. Si, por ejemplo, nos dan otra fracción, el caso del problema 15, donde dice f de x igual a x cuadrada menos 3 sobre x menos 2, bueno, aquí sí hay asíntota vertical. Esa función sí presenta una asíntota vertical. ¿Cómo saber dónde está? Pues vean ustedes para qué valor de x lo que está abajo se hace 0. ¿Dónde estará la asíntota vertical? 2. Donde x vale 2. Así es. Entonces, si de entrada nos dan una función racional, lo primero que hay que hacer es checar si tiene asíntotas verticales. En caso de que sí tenga, hay que ver dónde están. Porque ya quedamos que las asíntotas verticales nos dividen el problema en partes, como si tuviéramos problemas diferentes. Bueno, no todas las fracciones tienen asíntotas verticales, la gran mayoría sí. Ahora, si la función que nos dan tiene una raíz cuadrada, como fue el caso de este ejemplo, entonces lo que hay que checar es cuál es el dominio de la función, para qué valores de x esa función existe, o bien para qué valores de x las cantidades que están dentro de la raíz que llamamos subradicales sean o 0 o positivas. Si es negativa ya no existe con los reales. Entonces, sí ustedes tienen que, al ver la función que están trabajando,
Tienen que ver cómo está definida para saber qué es lo que hay que hacer antes de derivar, igualar a cero y resolver la ecuación. No sé si tengan alguna pregunta. Si queda 0 sobre algún valor, ¿también se considera una asíntota? No, no, el problema no es cero arriba, mira. Con el cero podemos tener diferentes casos. Podemos tener cero entre una constante, esto no es problema, eso es cero y el cero es real como cualquier otro. Podemos tener cero sobre cero, que también ya lo hemos visto mucho. Esto es una indeterminación, sí, pero no es asíntota. Esta sí la podemos quitar. Lo que hicimos con aquellas funciones en donde nos daba cero sobre cero, que le aplicábamos un límite. Podemos factorizar, cancelar términos, y esto no hay problema tampoco. El cero sobre cero, aunque originalmente es un hueco ahí en la función, sí lo podemos quitar. Esto no es una asíntota vertical. El único caso donde se presenta la asíntota vertical es cuando nos da constante entre ceros. Esto lo representamos con un infinito. Esto no hay manera de quitarlo, no lo podemos evitar, y es lo que nos va a dar en la gráfica una asíntota vertical. Es el único caso. Cero entre constante no tiene problema de cero. Cero entre cero, aunque originalmente es un hueco ahí en la gráfica, pero esto sí es evitable, sí podemos quitarlo. El otro no. No sé si esté claro o tengas alguna otra pregunta. Sí, profe, ya me quedó claro, gracias. Bien, ¿alguien más? Bueno, entonces, hoy es el último día para subir la tarea. Son 5 problemitas, la verdad es que no están muy complicados. Los pueden ustedes resolver sin problema. Mañana, acuérdense, cuando empezamos a ver esto, dijimos que íbamos a ver 2 métodos. Mañana hablaremos del segundo de los métodos para encontrar extremos, que se conoce como el criterio de la segunda derivada. Y bueno, pues el nombre nos dice, la información ahora la vamos a obtener en base a la segunda derivada. Pues si no hay más preguntas, aquí le dejamos por hoy. Muchas gracias. Nos vemos mañana con el criterio de la segunda derivada. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Nos vemos mañana.